Ok, pues otro capítulo más aquí de Lite Lupa, la lupa literaria, y en esta ocasión, bueno, pues la seguimos colocando en lugares que, bueno, que no son nuevos, que vamos a continuar indagando, por ejemplo, en Sevilla, como por ejemplo ya habíamos trabajado con José Ángel Río, un autor interesante de Ediciones Lafnar, que recomiendo que le echéis el ojillo. Pero ahora también para tener más perspectiva, para indagar, pues vamos con Lola Rubio, que además de ser guía turística en Sevilla, es que además es escritora. Y su libro también va sobre Sevilla. Es decir, que aquí literatura más cultura, más la historia. Aquí se puede armar una buena y puede estar bastante chulo. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muy bien, Carlos, muy bien. Aquí encantada de estar por aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Coméntanos, ¿quién eres? ¿Qué quieres que conozcamos de ti? Porque tienes varias dimensiones, el tema del guía turístico, el tema de la escritura. Preséntate, lo que tú consideres. Bueno, pues yo soy Lola Rubio, soy de aquí de Sevilla, nacida y criada, como se suele decir en inglés. Mm. Me dedico al turismo, soy además de guía turística, bueno, pues empresaria, tengo empresa hace ya muchos años de turismo y además pues escribo. Soy escritora, tengo ya una novela publicada, la segunda se publicará a finales de este año que viene. Ujú. Y bueno, escribo desde siempre, me apasiona la literatura, así que también soy una grandísima lectora. Y Mm. entonces, pues, en mis escritos y fusiono, digamos, mis dos pasiones, ¿no? Que es por un tema. Por un lado, el tema de ser guía turístico, que efectivamente, pues, me encanta el patrimonio, yo estudio historia del arte y demás, con la escritura. Y eso, un poquito para adelantar, es lo que se puede encontrar en mis libros. Qué bien. Una dudilla, ¿la novela que va a publicar es la segunda o sería la primera? Es la segunda. La segunda. ¿Y está vinculada a la primera novela? ¿Es una saga o...? Está vinculada, sí. Es la segunda parte de esta saga, que ahora mismo en la calle tenemos la primera, que se llama Ni ruido ni silencio, Mm. y esta es la segunda parte, efectivamente, la que va a salir sería la segunda parte de esta saga, que va a ser una trilogía. ¿Y qué podemos encontrar en esa novela, en la de Ruido y Silencio? La primera. Pues en Ni ruido ni silencio, que por cierto la tengo por aquí, ¿vale? Para que la veáis. Vale, la podrán ver los de YouTube. A ver, muéstrala bien si quieres. También esto se sube en iVoox y tal, y ahí a lo mejor no escuchan solamente ni ruido ni silencio. Ni ruido ni silencio. Pues lo que se encuentra es un thriller, es una novela de género thriller negro, en el que la Mm. protagonista Diana es una ladrona de guante blanco que trabaja principalmente en Sevilla. Así que, como digo, he aunado esto porque Diana, de hecho, la protagonista, pues empieza la novela llevando a cabo un robo en uno de los palacios más conocidos de Sevilla. Mm. Qué Y luego, bien. bueno, pues la cosa sigue y se va liando un poquillo parda. Se ubica entonces principalmente lo que sería la época actual. ¿Cómo combina el tema del trasfondo, ¿no? De la historia de Sevilla, de... Es contemporánea, la novela tiene cabo en el momento actual, ¿vale? Ujú. Pero es verdad que en la novela ocurren cosas que te van a llevar al pasado, ¿vale? Ujú. No a través de flashbacks, sino a través de la propia historia de Sevilla. En este caso, Diana va a tener que investigar mucho y va a tener que investigar, entre otros sitios, en el Archivo de Indias, tan conocido de aquí de Sevilla. Bueno, tan conocido y tan desconocido, ¿eh? Ujú. Porque yo como guía me enfrento mucho, bueno, prácticamente cada día, a gente que viene a Sevilla y como que conoce mucho el Alcázar y tal, pero el Archivo de Indias, ¿sabes? Es algo que se queda ahí un poco en el limbo y la gente realmente no sabe lo que es. El tema es que la protagonista, que Diana, va a tener que investigar ahí. Dime, Carlos. Sí, ¿qué es el archivo de Indias exactamente? ¿Qué es y qué podemos encontrar en un archivo de Indias? Pues mira, te comento, el Archivo de Indias es un edificio que Felipe II va a construir para que dentro se puedan llevar a cabo los negocios que tenían relación con las Indias, ¿vale? Ujú. Después del descubrimiento de América, pues Sevilla se va a convertir en el monopolio de este mercado, ya que todos Ujú. los barcos venían a Sevilla. Ujú. Y al hacer los negocios todos ahí en lo que era el Arenal, esa playilla que tenía Sevilla donde estaba toda la arena y tal, y en los alrededores de la catedral, pues los hombres realmente no tienen un sitio para hacer negocios. Y se dice que al final empiezan a hacerlos no solo en las inmediaciones, sino dentro de la catedral.
De modo que el arzobispo pues, no estaba de acuerdo con esto y al final, bueno, se hace necesario un edificio para llevar a cabo estos negocios. De modo que el rey decide construirlo, ¿vale? En el siglo XVI, en el mismo siglo XVI, y este va a ser el archivo de Indias, digamos, original. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XVIII todos estos negocios, este monopolio de América, se va a mover, se va a trasladar a Cádiz. De modo que el archivo se va a quedar sin negocio, ¿no? Se va a quedar sin un propósito claro. Y ahí es cuando bueno, a partir de ahí es cuando ya se va a decidir poco a poco que se convierta en un archivo. Y Ujú. ahora es lo que es un archivo que hay pues más de 90 millones de documentos y, y es un sitio interesantísimo porque al final ahí lo que tenemos son millones de documentos que nos cuentan la historia de España y de parte del mundo, ¿no? Porque al final en toda esta época España pues tenía un imperio enorme que era desde América Latina pasando por Filipinas. Entonces todo esto está en este archivo. O sea, hablamos desde tratados, acuerdos, hasta diarios de a bordo, todo lo que se encontraba, botánica, ¿sabes? Animales, alimentos, en fin, todo, todo. Entonces es interesantísimo. Qué guay. Lo que podemos encontrar sobre todo es esa parte de la historia, sobre todo, ¿no? O podemos encontrar sobre todo sobre la época del comercio ese con las Indias, Sí, por así decirlo, ¿no? es lo que más vamos a tratar porque en la novela Ujú. Diana al principio está haciendo este robo y entonces la pillan, ¿vale? Ahí pasan muchas cosas y la pillan. Y entonces el gobierno está buscando un tesoro hundido que, bueno, pues que pertenecía a España y entonces se lo van a encargar a ella, ¿vale? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que yo documentándome mucho y leyendo mucho sobre esto, pues me he dado cuenta de que el archivo de India hoy día se sigue utilizando para esto. Entonces, claro, en la novela voy a meter y casi todo es real, o sea, casi todo son datos reales, barcos reales, cosas que ocurrieron Ujú. y que me he documentado de ahí. Entonces, en la novela lo que vamos a encontrar es mucho de esto, mucho del siglo, sobre todo 17, que es cuando más, digamos, vorágine comercial había en las aguas. Mm. Qué guay. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de documentos podemos encontrar? Es decir, entiendo que hay como grandes tipos de documentos. ¿Qué podríamos encontrar? Entiendo, ya has comentado que a lo mejor tipos de comercio, de cosas de animales, realmente has hecho una Los enumeración. Pero viajes, es que indaguemos un poquillo. los viajes, todo. Por ejemplo, yo no sé si tú eres conocedor, que esto también hace muy poco ha sido el aniversario del viaje de Magallanes y Elcano, ¿no? Que fue Mm. la primera travesía que se hizo, la primera vuelta al mundo que se hizo de circunnavegación, salió Sí. desde Sevilla y también se fue aquí en Sevilla. Pues todos los documentos también están aquí. O sea, todos los documentos que hay en el archivo de India tienen que ver con la navegación. ¿Vale? Mm. Todos, porque los archivos, digamos, reales que no tienen que ver con la navegación están en otros archivos, en Simancas, en otras ciudades, en Madrid. Pero aquí en Sevilla, los que hay en el archivo de India son todos documentos que tienen que ver con la navegación y con el Imperio Español en esto. Entonces, es esto, mucho comercio, mucho Ujú. comercio y las cosas que están pasando. Tener en cuenta que esto también es interesante y mucha gente no lo sabe. La gente se piensa que el libre comercio en América era como yo voy, hago lo que quiera y luego vuelvo. No funcionaba así. Desde el principio los reyes católicos van a tenerlo todo muy controlado y van a querer tenerlo todo muy controlado. De modo que ellos en el Alcázar ya van a abrir la casa de la contratación y tú si querías hacer negocios con América, pues tenías que, en fin, pedir permiso a la realeza, pagar tus tasas, decir qué ibas a hacer. De ese modo, la corona tenía todo muy controlado, que era lo que querían. Claro, y nos tenemos que poner un poco ahí en esa mente de ese momento, aquello estaba muy lejos, no se conocía, se estaba empezando a explorar, no se sabía la extensión que tenían las tierras, en fin, era todo mucho, aquí se hacían los mapas, hay muchos mapas en el archivo de India porque se hacía muchísima cartografía en Sevilla, ¿vale? Entonces también hay muchísimos mapas. Los mapas son mapas hechos de descubrir, de ir descubriendo poco a poco las tierras. Entonces los mapas se iban dibujando según lo que se iba encontrando y se iban modificando. En fin, todo muy interesante porque se estaba descubriendo el mundo. Entonces, todo lo que hay en el archivo, pues imagínate, es interesantísimo por eso. De hecho, yo cuando he estado investigando y documentándome para la novela, me he perdido totalmente ahí. O sea, te metes y te puedes perder muchísimo ahí, porque hay de todo. Es que eso,
Y curiosamente el Archivo de India sigue siendo un sitio que los investigadores utilizan cada día. Allí hay salas de investigación que están llenas de investigadores cada día. Y tanto. Me interesa sobre todo, por ejemplo, porque claro, a mí uno de los dos pilares que me gustan mucho, en cierta parte, es la historia, la histórica, que no me atrevo mucho a meterme porque, claro, me gusta simplemente, me gusta, pero no he estudiado siquiera, no he creado siquiera, no. Pero claro, me gusta consumir histórica. Pero por otra parte, algo que suelo hacer yo en las novelas para tratar estas cosas es a veces darle como un recubrimiento fantástico. Entonces, de esa manera se justifican ya quizás ciertas cosas. Entonces, yo entiendo que, claro, a ti te ha pasado, es un paraíso para escritores, en cierta parte, porque hay tanta información, pero también sería un paraíso para el escritor de fantástica, quiero decir. mm, Toda la documentación que hay en esa época podría dar pie a, hay un sector a lo mejor de o una estantería de leyendas o de mitos, eh, o no sé, algo más rollo espiritual, o por ejemplo el tema de los animales. No sé si coincidiría, creo que en la época del Nuevo Mundo, pues a lo mejor querían descubrir los animales más exóticos, más no sé qué, y ahí a lo mejor hacían atrocidades, ¿no? Como a monos le colocaban, no sé si estoy hablando de lo mismo, a los monos le colocaban, a algunos monos le colocaban alas por detrás y decían, mira, hemos descubierto una gárgola, o a algún caballo a lo mejor le colocaban, es decir, que a veces le hacían hasta ciertas operaciones. Y de hecho, esto lo sé por una anécdota que escuché una vez, de que cuando descubrieron el ornitorrinco se pensaron que realmente era algo también que habían preparado de alguna manera u otra, en plan, le habían quitado la cola a alguien y se lo habían puesto, pero bueno, estoy desvariando. El caso, eh, hay cositas por ahí interesantes de leyendas, de mitos, de criaturas raras, de cosas así fantásticas. Es que ten en cuenta, y esto es interesante, que, claro, a ver, para la gente de aquí, lo mismo era una gárgola, como tú has dicho, que una jirafa, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm, Todos los animales que aquí no existían, pues eran como seres mitológicos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es verdad que luego cuando empiezan a descubrirlo, pues eso dependerá mucho del explorador. Pero también te digo que en general, bueno, había muchos marineros, evidentemente, pero también en los barcos siempre había mucha gente ilustrada, ¿vale? Y mm, entonces mm, iban descubriéndolos, pero claro, cuando tú descubres algo nuevo, que algo que no has visto nunca, para ti ¿es real? ¿No es real? Está ahí, ¿no? Es un poco en el limbo entre, ¿esto es un cuento? ¿Esto es una gárgola? ¿Esto es un monstruo? ¿Sabes? claro. Pero eran reales, eran animales reales. Lo que pasa es que, claro, para ellos no lo eran, ellos no los conocían. Entonces, es un poco, hacían descripciones, hacían dibujos, algunos de los dibujos que hay de estos animales no se ajustan para nada a la realidad, ¿vale? Ujú, Pero es verdad que sí, que hay dibujos de lo que iban encontrando. Entonces, bueno, era un poco esto, investigar sobre la marcha. Yo de mitos y leyendas te diría que, de nuevo, están en el limbo. Mitos y leyendas en el archivo de India a priori no hay, no debe haber. Pero aquí pasa lo mismo, que claro, todo esto era lo que se oía, lo que se decía, lo que... Tú estabas hablando antes de lo que hacían a los esclavos, los traen aquí, ¿eh? O sea, a los esclavos, autóctonos de allí, a los indígenas, los ujú. traen aquí para mostrarlos, como si fueran también un poco... Que luego todo esto Sí, también es muy complicado y es muy controvertido porque hay mucha gente que opina que ha sido un genocidio, hay mucha gente que opina... Y aquí, bueno, pues también depende muchísimo de la zona del virreinato que se creara, de mil cosas, pero todo era nuevo. Entonces, claro, todo era un poco cuento, ¿sabes lo que te quiero decir? Todo era un poco mm, historia, porque todo era nuevo, no se todo era conocía. loco. Sí, pero Mm, claro, mitos y leyendas per se, o queriendo hacerlas, te diría que no, mm. en el archivo no hay. Vale. ¿Y se puede comentar a lo mejor qué documentos o qué archivos, con qué archivo has jugado tú o qué cosas has cogido tú de la historia para meterla en tu novela?
Por ejemplo, ya Mira, concretando más, mira, he utilizado a lo mejor esto de esta manera o esto de esta otra. os comento un poquito. Bueno, primero, para quien no lo sepa, ¿vale? Todos los Mm, documentos que hay en el archivo, prácticamente todos son públicos, porque el archivo realmente es un edificio público. Entonces, todos ujú, los documentos que hay son públicos y todos se pueden mirar, ¿vale? Entonces, tú tienes la opción de pedir cita e ir al archivo de India a verlo o utilizar Pares, que es pares.org o pares.es, que es la web de archivos, ¿vale? Y mm. tú puedes ahí, pues buscar lo que tú quieras, ¿vale? Por si alguien se anima también a echar un vistazo, que es muy curioso. Y Porque Pares está yo, conectado a muchos lados o solamente Archivo de India. no, 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 a todos los archivos. A todos los De archivos que España. hay en España, sí. Pares. Es Vale, la red ok. de archivos de España. Lo que pasa es que esto también es muy interesante porque yo al principio cuando empecé, yo creía que prácticamente todo estaba ya informatizado. Y Mm, hablando con gente que trabaja en el archivo, me han dicho que no, que ya. no, que no están informatizados, pues porque no es tan fácil, porque no es tan fácil, porque luego se empezaron a digitalizar y ahora a lo mejor ya no sirven el formato en el que se hizo. Mm, No es fácil porque luego hay legajos que son enormes, ¿sabes? Las máquinas que se necesitan, en fin, que no es nada, que no es nada fácil. Entonces, todo no está informatizado, pero bueno, hay un porcentaje amplio informatizado. Y mm, yo me basé en navíos que habían naufragado a principios del siglo XVIII, ¿vale? Porque era lo que me cuadraba un poco la historia. Entonces yo empecé a buscar información sobre la desaparición de navíos, sobre el naufragio de navíos, sobre por qué naufragaban estos navíos y demás. Y ahí he cogido un poquito de todo. No ha sido un archivo en concreto que yo diga me baso en esto, en esta historia. Sí que me he basado en cómo funcionaba la cosa y he investigado cómo funcionaba. Porque esto que también es muy interesante, el comercio de India, como te decía, no era yo voy, yo vengo, yo tengo mi barco, no. Al principio era un poco más, pero luego todo se controló muchísimo y de aquí de Sevilla llegaban y se iban los barcos normalmente una o dos veces al año, iban todos juntos por tema de protección. O sea, mm, fijaros, es increíble porque tenemos que pensar que más o menos salían a lo mejor unos 400 barcos juntos claro. Mm. para poder protegerse. Eran barcos comerciales, barcos de guerra, ¿sabes? Todo para poder protegerse. ¿Qué pasaba? Que evidentemente pues había temporales y los barcos pues naufragaban. Pero en un temporal, si caía uno, lo más normal es que cayeran muchos en realidad, ¿no? Mm. Claro, eso Sí, 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 también sí. es. Porque en la Que había época, muchos problemas. Estaban los piratas también, pero vamos, pues sí, eso te iba a estaban los preguntar. temporales. ¿Eh? Eso te iba a preguntar, claro. Sí, lo suyo es, claro, esto como cuando sales a la calle, que si uno va solo está así, pero si salís toda la vez, pues más o menos uno se siente más protegido. Claro. Por lo mismo con los barcos, que si es una gran travesía y viene alguien para, bueno, en este caso un barco, pues claro, es prácticamente lo mismo. Y bueno, entonces, temas de grandes naufragios, entiendo que aquí se pueden ver incluso grandes tesoros que a lo mejor han naufragado Sí, 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 o sí. mm, yo A me ver, acuerdo, perdona, Carlos. sí, nada, que estaba ahí, me acuerdo de una película de Uncharted que hablaban bueno, de un tesoro, creo que era un galeón español que había naufragado, no sé si estaré liando cosas, pero bueno, creo que había un gran tesoro que naufragó, que no se sabía dónde estaba exactamente y tal, aunque ya depende de qué océano fuera, Bueno, es que hay muchos, muchos bastante. tesoros que se sabe que naufragaron y que no se saben todavía dónde están. De hecho, hay muchos. Había muchos problemas en la época, muchos. El primero eran los piratas y las propias guerras que teníamos contra, por Mm, ejemplo, Inglaterra, ¿vale? Luego de eso estaban los piratas, que incluso Inglaterra contrataba corsarios y piratas. O sea, que lo que te pudieras encontrar en las aguas nunca se sabía. Y luego estaba, por supuesto, el mm, tema meteorológico, que era un problemón, porque además, según cómo estuvieran las aguas, tú a lo mejor te podías quedar sin víveres también en el barco, por lo mm, tanto la gente se moría de hambre, o se moría de sed si no llovía, o, ¿sabes lo que te quiero? O sea, los problemas eran muchísimos. Pero mm. con respecto a los tesoros, que es lo que nos interesa, sí que me estuve documentando mucho y bueno, ha habido muchos, hay muchos, muchos que todavía no se sabe dónde están, o a lo mejor se sabe dónde están, a lo mejor más o menos saben dónde están, pero un poco ocurre como con el Titanic, ¿sabes? Que se sabía dónde estaba, pero claro, para recuperar eso
tú necesitas una tecnología que a lo mejor todavía no existe, Ya. ¿sabes? O a lo mejor no te renta, porque eso también ocurre. Tú sabes que hay un barco hundido ahí, que no sabes exactamente lo que tiene o lo que no tiene, y a ti a lo mejor no te renta, o sea, al gobierno en este caso, no le Mm, renta sacar eso de las aguas por lo que le va a costar, que le va a costar millones y millones y millones de euros. ¿Para qué? Para, o sea, verás, si es que aquí tenemos Itálica en Sevilla que no se acaba de excavar porque ya. no renta o porque no hay medios o por lo que sea, imagínate lo que supone sacar estos tesoros. Pero sí que es verdad que ha habido muchísimas movidas con el tema de los tesoros, porque sí que hay empresas que se dedican a ello. Y luego en Estados Unidos, por ejemplo, la ley es completamente diferente a la española. Entonces, en Estados Unidos, si tú te encuentras algo, en realidad es para ti. Tú le tienes que dar al Estado un porcentaje muy pequeño, un 20% así, pero tú te lo quedas todo. En España existe una ley que si eso que tú encuentras era de un navío oficial español, o sea, de un navío de la corona, Ujú. eso pertenece a España. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido algunas empresas cazatesoros que han sacado tesoros marítimos, ¿vale? De pecios, y ahora España se ha metido en juicio con ellos. Juicios que han Claro. sido muy costosos y que han sido muy mediáticos también. El caso Odyssey, por ejemplo, fue muy mediático y al final España lo ganó. Pero bueno, después de una lucha de muchos años con empresas muy poderosas y tal, y al final lo ganó porque España considera que esto es arqueología, además, está Mm. protegido, ¿sabes? No, no es tan fácil como me encuentro un medallón de oro y lo ven, no como en las películas, como en Uncharted, que es un poco todo fantasía eso, Ya. sino que al final esto es arqueología, ¿no? Submarina, subacuática, entonces hay que protegerla y hay empresas, bueno, porque al final aquello, eso es pasta, es dinero, ¿no? Pero Mm. bueno, que yo te digo que yo documentándome he visto documentales, he leído muchísimo sobre estas empresas tesoros y existen, y en Estados Unidos, por ejemplo, en las costas de Florida, porque allí hubo muchísimos naufragios, por toda la zona de Florida, Caribe, hubo Mm. muchísimos naufragios. Entonces hay muchos, se siguen encontrando hoy día cosas, a lo mejor a 8 kilómetros de la costa, o sea, súper cerca, súper, súper cerca. Claro, figúrate. Eso tiene que ser un paraíso para bucear y para rastrear. Sí, 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 Quería sí. preguntarte, por ejemplo, otros puntos que, aprovechando el tema de que, bueno, que sabes bastante de Sevilla, porque, bueno, trabajas de guía turística, pues hay aspectos aquí que me habías comentado que se podían tratar, como por ejemplo la tarazana, que entiendo que estaría muy relacionado con, porque Atarazana realmente es como un, corrígeme si me equivoco, un gran mercado en el que van entrando como los productos relacionados con el mar, ¿no? Las atarazanas aquí en Sevilla eran los sitios donde se construían y donde se arreglaban los barcos. Era donde Vale. se construía y donde se arreglaban los barcos. Entonces, como Sevilla siempre ha tenido bastante poder en su puerto, había unas atarazanas musulmanas que posteriormente, en el siglo XIII, Ujú. Alfonso X el Sabio va a reconstruir y va a agrandar y demás. Y hoy día, bueno, ahora mismo están cerradas, pero hay muchos proyectos para abrirlas porque las de Sevilla están muy, muy, muy bien conservadas y están justo al lado del Archivo de Indias. Porque claro, todo está, lo que es la Torre del Oro, que era como el puerto, ¿vale? Que también Mm. hacía las bases de aduana. Mm. Ese arenal, que también hay un arco que se llama el Posteo, que es por el Posteo del Aceite, que es por donde se llevaban también las mercancías, las atarazanas están a la derecha y el archivo de India, pues justo detrás y justo al lado del Alcázar. O sea, todo estaba muy, muy conectado. Justo al lado también estaba la antigua Casa de la Moneda, porque claro, toda la Mm. plata y el oro venía aquí, aquí era donde se hacían las monedas. Entonces, todo está Directamente. súper conectado. Mm. Y debía Por ser ejemplo, increíble la época. sí, respecto a la Torre del Oro, ¿qué nos puedes comentar? Porque eh, tuve, bueno, sí, creo que seguramente sería otro de los capítulos. Cuando se suba este, creo que ya estará subido el anterior. Tuve aquí un autor que me contaba que también es sevillano, que en la Torre de Ujú. Oro estudió, porque su novela es histórica y es de Sevilla también. Y bueno, parece ser que el río antes bordeaba lo que sería la torre, ¿no? La bordeaba de alguna manera. No es que Sí, pasara por al lado, sino que la bordeaba. Y bueno, todas esas cosas me fascinan a mí porque, claro, son como tantos detalles que saber de cómo lo ha, bueno, cómo ha evolucionado tanto el pasado y tal. Por eso a veces también me da reparo hasta meterme en el tema de la histórica porque cualquier cosa puede, bueno, se puede pasar.
Entonces, ¿qué nos puedes comentar de la Torre del Oro? Porque habías dicho que era una aduana, ¿no? Pero yo también tenía ahí entendido que era también de vigilancia o que había otra Torre del Oro al otro lado y o Es no que se ha sé. utilizado, bueno, de la Torre del Oro, que por cierto ahí sí que hay muchas leyendas. De Ah, la Torre mira. del Oro se dicen mil cosas y parece que a lo largo de los siglos ha funcionado como muchas cosas, porque también ha llegado a funcionar como almacén. Hay gente que dice que en cierta época fue prisión, hay gente que dice, o bueno, autores o leyendas que dicen que ha sido picadero real también, que ha sido donde los reyes la utilizaban como picadero. Pero parece que la Torre del Oro se crea en época musulmana también, y Mm, los musulmanes la crean como una torre vigía, como tú bien has dicho, una torre de vigilancia, una torre más de la muralla de Sevilla. La muralla de Sevilla pues tenía 19 torres y la torre de oro era una de ellas. Justo detrás tenía la torre de la plata. Lo que pasa es que la torre del oro sí que salía, se sobresalía al río, ¿vale? Y el río efectivamente la bordeaba, además de que antiguamente Sevilla, bueno, pues tenía más ríos y más, digamos, cauces que se han ido cortando, ¿vale? Como el mm. Tamarguillo, el Tagarete y demás. Y entonces efectivamente la Torre del Oro quedaba un poco ahí y era una torre defensiva vigía de la muralla y hacía las veces de puerto. Entonces, según la época se dice que también era como un poco la entrada del puerto a la Mm. ciudad, ¿vale? Y esta torre, pues esto ha tenido muchísimas, parece que muchísimos propósitos a lo largo de su historia. Ahora mismo es un museo naval, de hecho, que se puede visitar, se puede subir y tal, es muy chulo. Y sí, pero durante toda esta época de la que estamos hablando, ¿no? El siglo XVI, XVII y tal, pues hacía la base de puertos y de aduana, era un sitio de control. Mm. Claro. Ahí Eh, te, se iba sacando todo, se iba sacando todo lo de los barcos, se desembarcaba ahí, y ahí era donde se tomaba nota de todo lo que traían los barcos. ¿Te conoce alguna de las leyendas de la Torre del Oro? O no sé si sería a lo mejor profundizar demasiado. Pues hay una que es la leyenda de Doña María Coronel y Pedro I, Mm, que dicen que Pedro I, al que mucha gente llama el cruel y otra mucha gente llama el justiciero, Pedro I mm, tenía muchísimos problemas en su vida. Y, y bueno, el tema es que Pedro el Cruel parece que se enamora de esta chica que se llama María Coronel, que pertenecía también a la nobleza, y María Coronel estaba ya prometida con uno de la familia Guzmán, que era también una familia muy conocida aquí de Sevilla, y la familia Guzmán además estaba en contra de Pedro I, porque Pedro I, que era el rey legítimo, su hermano, Enrique de Trastámara, pues se gana el favor de todos los Guzmanes, que era una de las familias más poderosas de la ciudad, y entonces él, pues Pedro I intenta seducir, ¿no? A esta mm, María Coronel. Dice, la leyenda cuenta que él pues manda al Guzmán a la guerra y lo pone además en primera fila para que muera, claramente. Otra gente dice que no, que es porque el Guzmán estaba a favor de su hermano, ¿no? El caso es que él intenta seducir a María Coronel y María Coronel se niega en redondo, ¿no? Le dice que no, que no, que no. Dicen que parte de esta leyenda toma parte en la Torre del Oro, que no sé si será verdad o no, y de hecho, cuando ella se niega, parece que él la encierra allí. Por eso te digo que la Torre del mm, Oro dicen que era cárcel, que era picadero, que era tal, que mm. en época de Pedro I, que estamos hablando del siglo XIV. Claro. Y entonces, María Colonna se sigue negando, y como esta historia acaba, que es muy triste, es que en una persecución que tienen ellos dos en un convento, pues María Colonna al final acaba en las cocinas y para que él la deje tranquila, se echa aceite hirviendo en la cara. De modo que se desfigura toda la cara y entonces Pedro I por fin parece que ya pues la dejan paz porque no le gusta o porque se ha dado cuenta por lo que sea, la dejan paz y a cambio de hecho le va a devolver pues su dote, su dinero, bueno, todo lo que le había quitado porque había confiscado toda la familia, todo lo que había podido. Y con este dinero, doña María Coronel va a fundar un convento aquí en Sevilla que se llama Santa Inés, que es donde ella está enterrada, que es interesantísimo. Si buscáis en Google, buscáis Mm, María Coronel momia, ¿vale? Porque la momia de ella está en ese convento y solo mm, se puede visitar el 30 de noviembre. El 30 de noviembre es el día de Doña María Coronel y entonces ese día aquí en Sevilla hay una pequeña tradición que quien quiere ir pues va a verla allá al convento y ese día se abre su tumba, como se hace con San Fernando, ¿no? Con Fernando III, y se mm. ve la momia de Doña María Coronel.
¿Y por qué el 30 de noviembre? ¿Qué es lo que...? Yo no sé si es porque es su efeméride o es su aniversario de muerte. Yo no recuerdo bien por qué es ese día, pero el día es el 30 de noviembre, eso seguro. Qué guay, qué guay. Pues me encanta esa leyenda, ¿eh? Porque es que, claro, las leyendas en realidad nos encantan a los escritores. Al menos cada uno construye y crea de una manera diferente, ¿no? Pero a mí personalmente me encantan porque, claro, te sirven de inspiración. Son pequeñas cápsulas con su trama, con sus problemas, con su no sé qué, y conectados totalmente a la historia. A mí eso me encanta y esta selección de la leyenda me ha flipado. Eso es lo que tú dices, que muchísima gente que escribe histórica se basa en eso. Yo me leí hace poco una de Nerea Riesco que no sé exactamente dónde la sacaría, o sea, se la inventaría ella, pero bueno, va de una leyenda que dice que las Giraldas se la jugaron un rey cristiano y uno musulmán al ajedrez, la torre, ¿vale? Y Mm, luego hace poco Andrea me parece, ha escrito también una novela sobre la leyenda de Susona, que es muy conocida aquí. ¿Y No aquí sé Andrea? si se ¿Andrea llama. de Morales Sí, o...? se llama, sí, 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 Andrea se Sí. llama, A ella la hemos sí, entrevistado por aquí. La última la ul- sultana no sé si es la o, última sultana, creo que sí, o bueno, una de esas. o Se la no basa, sé qué, la creo, judería. esta, La, la de la judería, sí, esta, sí. que es de la leyenda de Susana, que también se cuenta, en los guías turísticos la contamos un montón. Qué bien, qué bien. Ah, pues es que claro, eso es un puntazo. Ok, Mm. pues bueno, no sé si quieres comentar algo más de la novela, de tu novela antes de ir concluyendo, porque bueno, hemos presentado el archivo de India, hemos desarrollado un poquillo a lo mejor lo que nos puede presentar, hemos hablado un poquillo de la Tarazana, de la Torre del Oro y, bueno, relacionando cuando se ha podido con la novela, en especial con el archivo de India. No sé si quieres comentar algo más de la novela, que quieres que sepa el espectador antes de ir concluyendo. Bueno, deciros que esto a la gente le está encantando y es una de las críticas que más estoy recibiendo, más bonitas y tal. Y es que en la novela, claro, yo como soy guía en Sevilla, pues hablo mucho de Sevilla, pero Mm, no toda la novela toma lugar en Sevilla. Entonces, en la novela vas viajando y vas viajando a sitios que yo conozco muy bien y que como soy guía de turismo, pues he metido también un poco, pues igual que con el archivo de India y cosas de Sevilla y demás, pues los he metido de Budapest y sobre todo de Oporto y de Londres. ¿Vale? Un poquito también de Madrid, pues voy jugando un poco con esto, con lo que tú decías, pues ellas van por Madrid, por ejemplo, y Diana pues, va contando historietas a su sobrina, porque va con su sobrina, le va contando historietas para hacerle el viaje más liviano y tal, pues sobre la fuente del ángel caído que hay en el Retiro, o sobre la fuente de Cibeles y el Banco de España, que está la cámara de Gajo acorazada que se inunda, ¿no? ujú. Si con el agua de la fuente, si alguien intenta robar en ella. Todas estas cositas de que son de formación profesional realmente, Mm. pues las voy metiendo en la novela. Entonces sí que me gusta decir que la novela también te sirve un poco para viajar. Creo que es algo Sí, bonito. al final cualquier novela es un buen viaje y además Mm. teniendo, claro, para viajar se necesita una buena ambientación. Y cuando además tenemos a una persona que es que conoce bien y ha estudiado del tema y se mueve además por ese ámbito bueno, plan, de la cultura, del turismo y tal, de la historia, pues al final, eso al final de cuentas es un plus a la hora de ambientar, a la hora de ubicar. Así que nada, con esto concluimos. Lola, muchísimas gracias por haber estado en el episodio. Creo que hemos aprendido bastante y Muchas gracias. muchas cositas que yo quería averiguar del archivo de India, de estas cositas. Y además que me gusta también aprender curiosidades de Sevilla. Así que, bueno, si tienes más curiosidades de Sevilla, que sepas que estás solamente invitada y bueno, que aquí hay material del que rascar. Así Muchas que gracias, nada, Carlos. Un placer. nada, muchas gracias a ti. Con esto nos despedimos y nada, nos seguimos viendo en los próximos capítulos. Hasta luego.